Como les había adelantado, ya se encuentra con nosotros la ministra de Salud, Patricia García, que encuentra pues este primer año, ¿no?, de administración. Primero, con una huelga del sector de médicos, ¿no?, que entendemos, ministra, gracias por estar con nosotros. Conversamos fuera de cámaras, ¿cómo va avanzando esta huelga? ¿Qué perspectivas hay para, antes de entrar a un balance del año, para ya su culminación? Bueno, como lo he estado diciendo, primero, buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias. Como lo he estado diciendo, nosotros hemos mantenido un canal abierto de comunicación y yo creo que estamos en miras de solucionarlo. ¿Dónde están los puntos de contención a estas alturas? Bueno, los puntos han sido siempre los mismos, ¿no? Y que coincidimos. Uno de ellos, el aumento del presupuesto para el sector salud, que es una cosa que nosotros necesitamos, pero además es un compromiso del gobierno. El segundo es honrar la deuda del CIS, que finalmente, fíjate, esta deuda que viene desde el año 2009, ya la tenemos bien mapeada, validada, y tenemos ya nuestro proyecto de ley aprobado en el Congreso por 330 millones que irían a pagar la deuda. En total, la deuda para el sector público en este momento es 496 millones. Eran 900 cuando entramos, bajamos 200, quedaron 700, se validó. Hay una parte que es el sector privado, que son alrededor de 150 millones. Entonces, de estos 330 millones irían a pagar y que prácticamente eso ya está, y el resto lo terminamos de pagar este año. Y el tercer gran punto era la escala salarial. Y la escala salarial, como ya hemos conversado con los colegas, incluso anoche hemos estado reunidos con representantes de varias regiones también la escala salarial va. Entonces, yo creo que ahorita estamos viendo la cuestión de los términos. Incluso lo que hemos conversado es que vamos a poner un artículo en la ley de presupuesto del año 2018, en la que ya se defina, por ejemplo, cuál va a ser la gradualidad para esta escala salarial. Y una cosa que creo que es importante, que la escala salarial está yendo no solamente para los médicos, sino para las otras categorías de trabajadores de la salud. Esto es importante para el sector, porque uno de los grandes ejes de trabajo era la revalorización del recurso humano y el poder realmente transformar y mejorar la escala, pero que nos permita también que se convierta en un incentivo, pero un incentivo positivo, porque ahorita tenemos incentivos perversos que lo que hacen es, se nos llevan a los recursos humanos hacia los hospitales y tenemos abandonados el primer nivel de atención. Efectivamente, ese es un problema, ¿no?, importante. Lo hemos conversado antes, la filosofía, entre comillas, alrededor de los hospitales fue lo que ganó mucho terreno en los últimos años, y yo creo que lo que usted encontró fue precisamente un abandono del sector primario, porque claro, se instaló la noción de que todo el mundo tenía que ir a su hospital y que todo el mundo tenía que tener su hospital. El hospital genera además no solamente desafíos en términos presupuestarios, sino en términos de infecciones intrahospitalarias, y la madre de familia, ¿no?, que dice, no, yo a mi niño lo llevo al hospital, ya no a la posta. ¿Cómo estamos en esos términos? ¿Cómo otra vez entonces derivar a que el personal pueda cubrir, o a que un buen personal pueda cubrir las postas, y cómo vamos a avanzar en términos de fortalecer ese primer nivel de atención? Bueno, una de las cosas que es importante, que bien que lo hayas dicho, lo primero ha sido poder trabajar identificando qué es lo que está pasando en este primer nivel de atención. Obviamente con incentivos que hacen que los profesionales vayan a hacer especialidades y después no puedan regresar a los establecimientos de primer nivel, sino que tengan que irse a los hospitales, ¿no es cierto? Eso ha hecho que no tengamos el profesional que necesitamos. La segunda es que hemos encontrado una serie de normas que impedían que, por ejemplo, los medicamentos que se requieren estén en el primer nivel, solamente estaban en los hospitales. Una centralización absurda. Sí, en realidad hay una lógica de pensar que la salud se va a manejar fundamentalmente teniendo hospitales y haciendo las cosas al nivel más alto, cuando lo que debemos hacer es acercar la salud a los individuos. Ahorita estamos trabajando en esta reingeniería. ¿Esta escala salarial va a incidir en esto? Esa es la intención. Incluso, imagínate, no podemos encontrar directores para los establecimientos de primer nivel porque realmente no hay incentivos para que seas director. Ganas muy poco. Ganas muy poco. Ganas muy poco como ganas director. Muy poco como director. Entonces, encima que te vas a tener que jugar por
ordenar establecimientos, por traer a la gente para que trabaje como director, etcétera, ganas tan poco, preferible irte al hospital. Y creo que también es parte del trabajo quitarse de la cabeza que necesitamos especialistas para manejar la mayoría de los problemas. La mayoría de los problemas, el 90% de los problemas los podemos trabajar en el primer nivel, que no debe ser el nivel primitivo. Necesitamos una buena cantidad de generalistas, de buenos generalistas. Y de médicos familiares, y de médicos familiares que nos puedan resolver los problemas. Y es parte de toda esa transformación. Fíjate, yo creo que este año ha sido importante porque hemos sentado bases para el trabajo, ¿ok? En los 5 ejes que hemos planteado, que inicialmente habíamos planteado 4 ejes de trabajo, pero hemos tenido que agregar uno quinto, que es justamente la lucha contra la corrupción. Fíjate, este año ha sido intenso, comenzamos con temas de corrupción, pero hemos logrado ver que además de necesitar recursos, necesitamos ser más eficientes y necesitamos cerrar forados en la corrupción. Tenemos a estas alturas más de 450 denuncias que hemos procesado, 486 expedientes que están en camino, 259 funcionarios que ya han sido sancionados, 25 destituidos y tenemos 13 procesos penales. Y desafortunadamente eso es lo que está pasando en salud, pero quisiera que esto se convirtiera en un disuasivo porque tenemos que trabajar de manera más correcta para hacer que las cosas avancen. Cuando uno habla de las plataformas, ¿no?, de los médicos, que siempre uno, por supuesto, pues tiene que presentar solidaridad, ¿no?, con quien merece mejores condiciones de trabajo y más, pero por otro lado se ve precisamente que el tema de corrupción no está dentro de sus preocupaciones. Usted hablaba del caso del ex asesor presidencial Carlos Moreno, que reveló en buena medida la distorsión, la perversión de la relación en muchos casos entre el sector público y el sector privado, ¿no? Esta derivación de pacientes. A mí me llamó la atención, le confieso, la salida de Edmundo Beteta del CIS, porque él había presentado una serie de casos como los que usted está describiendo impresionantes. De ahí lo que nos han explicado es que había que acelerar precisamente el tema de la deuda, que no se estaba reconociendo la gran cantidad, y bueno, ahora veo que es 20% de la deuda que está irregular en investigación. Bajo cuestión. Pero hay otros puntos que reclama la plataforma médica ahora que parecía precisamente haber sido detectados por Beteta. Por ejemplo, el tema del tarifario. Ellos reclaman que se regrese al tarifario, ¿no?, anterior, y Beteta lo que decía es ese tarifario era un caos, precisamente porque, entre otras cosas, se prestaba a este tipo de... Hemos tenido a la señora de su salud acá denunciando también cómo el tema del mantenimiento, ¿no?, ha sido pues un caos también en años anteriores. Entonces uno se pregunta si es que el gobierno no corre el riesgo de ceder también demasiado ante una plataforma que pueda hacer, digamos, mantenga el statu quo. A eso me refiero. Mira, para ordenarte, porque son varias preguntas en una. La primera cuestión es, habiendo estado reunida el día de ayer con las federaciones de las regiones, sí es parte de su plataforma el tema de la corrupción. Y ellos están preocupados de la corrupción en diferentes niveles. Ahí se les va la plata, entre otras cosas. Entonces, yo creo que parte del asunto es trabajar de manera conjunta. Creo que igual que hemos abordado con este gran lema de una sola fuerza, en el sector salud, todos los gremios, más el Estado, todos tenemos que trabajar de manera conjunta como una sola fuerza para ordenar lo que está pasando en salud. Esa es la primera cosa. La segunda cuestión, con el tema del tarifario, uno de los grandes pedidos, fíjate, lo que ha sucedido es que ha habido efectivamente una discrecionalidad impresionante para este tema de los tarifarios. O sea, no es solamente que tenemos que ajustar el tarifario, sino que han habido tarifarios inclusive diferenciados por hospitales y para el sector privado y el sector público. Y esto hay que trabajarlo de manera más intensa. Y se creó un incentivo particular en el sentido que yo trasladaba pacientes al sector privado y le cobraba, ¿no? Bueno, caso Moreno, paga precio premium, ¿no? O sea, eso se ha visto mucho. Precio premium, y además existía esta ventana para que los pacientes, a través de la ley de emergencia, se fueran hacia el sector privado, ¿no es cierto? Y cuando podíamos tener los servicios, porque déjenme decir, los servicios que tenemos en el Estado y los profesionales que tenemos en el Estado son buenísimos. O sea, en el Estado salvamos vidas. Lo que tenemos que asegurar es que el personal tenga los insumos, que son los medicamentos y los insumos médicos para poder trabajar mejor. Y ahí es donde hemos estado trabajando, porque si bien es cierto, por ejemplo, para el caso de medicamentos, este año hemos hecho 5 compras corporativas, 860 millones en medicamentos, 460 millones de medicamentos, con ahorros de 80 millones, todavía hemos reconocido que existen cuellos de botella para que esto que compramos llegue hasta las manos
de quien los necesita. Entonces, eso es todo un trabajo que tenemos que hacer en este segundo año. El Seguro Integral de Salud está en reorganización y la reorganización tiene que continuar y tiene que, primero, trabajarse el tema de la mejor afiliación, porque quienes son pobres van a tener que entrar al Seguro Integral de Salud. Pero también tenemos que buscar otros mecanismos para aquellos que no son pobres, pero requieren algún tipo de aseguramiento, también estén cubiertos. Las fórmulas de copago que están... Bueno, lo que llamamos nosotros el SIS semicontributivo, que puede dar un buen servicio y que puede permitir que el ciudadano acceda a salud. Y el otro gran tema es asegurar que el financiamiento, que el SIS tiene financiamiento, porque no puede ser posible. Se desarrolla un modelo de seguro integral, pero que comienza a aumentarse la cantidad de gente que va entrando y el presupuesto no mejora. Y eso es lo que ha condicionado también estas deudas. Y un cuarto punto es que tenemos que asegurarnos que, como pasa en otras partes en el mundo, el seguro tenga mecanismos de control de gastos, pero asegurando que le da al asegurado, aunque haya redundancia en eso, lo que se necesita. ¿Y cómo es eso? Porque en lugar de estar pagando solamente por la enfermedad y todo lo que se relaciona por la enfermedad, tenemos que comenzar a pagar por disminución del daño, que significa prevención. Significa que yo debería estar financiando bastante bien la atención en el primer nivel, en los centros y postas, pero para que realmente resuelvan el problema del individuo. No puede ser posible que alguien vaya a la posta y no haya un medicamento o no haya la atención. Ahí se debería realmente prevenir, tratar, para que tengamos menos gente que tenga que ir hacia los hospitales. Y si regreso un poquito, porque creo que haciendo un balance, ¿no? Este ha sido un año retador, pero ha sido un año en el que hemos avanzado. De esos 5 ejes que te hablaba, uno, lucha contra la corrupción, otro que hemos estado hablando, la cobertura universal y la eficiencia. Bueno, este año debemos y vamos a cubrir esta deuda del SIS para que podamos avanzar. Y hemos trabajado otros temas de eficiencia, como la compra de medicamentos. Y estamos haciendo un catálogo por primera vez para los insumos médicos, para que la gente sepa, el insumo médico son las agujas, los catéteres, los guantes, que se han estado comprando a poquitos por todos lados sin economía de escala. La otra cosa que estamos trabajando, equipamiento. Este año tenemos 250 millones para compra de equipos. Estamos en el proceso de esa compra de equipos. Y hemos hecho arreglos, como por ejemplo cuando recién llegamos, que el densitómetro de Loaiza estaba malogrado. Y así habían equipos. El famoso tomógrafo. Y fíjate, el Loaiza jamás ha tenido un tomógrafo. Siempre ha estado tercerizado, pero ha sido una tercerización en contra del Estado, porque solamente podía darse servicios a privados, pagando, o sea, esta persona o este grupo que estaba tercerizado ahí no pagaba agua, luz ni nada, no había un contrato. Y estaba investigado por Contraloría. Está investigado por Contraloría, entonces no se estaba utilizando el tomógrafo que a su vez estaba tercerizado. Claro, es de locos, pero, ¿no? Pero ahí estamos hablando de gestión también, ¿no? Bueno, pero estamos hablando de una cuestión que viene de mucho tiempo. Ahora, pero por otro lado, hemos comprado un supertomógrafo para el Hospital 2 de Mayo, que ha estado dando servicios a varios de los establecimientos. Porque déjame decirte, también encontramos y estamos haciendo toda esta investigación de los contratos de los terceros, un contrato de tercero en un hospital, ¿ok?, en el que no se le hace ahí la resonancia o la tomografía, sino que la mandan hasta San Isidro a hacerlo. Entonces, tampoco que estos contratos de los terceros estaban sirviendo al ciudadano. Por supuesto, le estaban complicando la vida en muchos casos. 250 millones para la compra de los equipos, y ahora estamos trabajando este inventario nacional que no existía de equipos que encontramos malogrados con clips o cerrados en cajas o sin usar, como los mamógrafos. No sé si me siguieron, pero hemos estado en Chanchamayo lanzando ya, como parte de los avances, la telemamografía, que es tomar la mamografía en un sitio, se mandan las imágenes digitales acá, que ya hemos instaurado un centro de radiólogos especialistas que leen, y luego se mandan los resultados de la mamografía inmediatamente. Mira, para que el médico en el lugar que atiende a la señora la pueda ver. La pueda ver. Mira, en 3 días hemos tenido, y eso que, o sea, prácticamente en un ratito, 43 mujeres que han tenido mamografías que jamás habían tenido, mientras que en casi 2 años en Chanchamayo solamente se habían hecho 70 mamografías. Y esto con pagos de privados, etcétera. Entonces, ¿por qué no se había hecho a pesar de que hay un mamógrafo digital en Chanchamayo? Porque no había radiólogo. Hemos encontrado 50 mamógrafos digitales en diferentes partes de la región que no se usaban, estaban guardados
o no se usaban porque no había mamógrafo, porque no había, perdón, radiólogo, o porque el establecimiento no tenía la categoría, una norma que, no, que permitiera que lo usaran, pero se habían comprado. Entonces estoy diciendo, este tema de gestión de recursos ha estado abandonado a pesar de que se ha invertido dinero. Usted tiene como ministra la capacidad, porque siempre cuando se habla de este tema se habla de los problemas que tienen las regiones para administrar el propio sistema de salud y la descentralización, las consecuencias colaterales de la descentralización, que uno dice siempre, hay que descentralizar, sí, claro, hay que descentralizar, pero miren ahora cómo son las capacidades de gestión en cada región. En muchos casos se les ha dado recursos, tienen el instrumental, ni siquiera saben dónde lo tienen. Usted tiene... La pregunta es simple. ¿Usted tiene las capacidades legales para poder reorganizar esa relación o van a tener que impulsar nueva legislación? Bueno, no las tenemos en este momento. Ajá. Y fíjate, y coincidimos esto, y tengo que decirlo, coincidimos con la federación y especialmente con las federaciones regionales, que uno de sus grandes pedidos es retomar el rol rector del ministerio. Entonces, sí, efectivamente tenemos que trabajar y yo creo que ya muchos coinciden con nosotros, inclusive en el mismo Congreso, que tenemos que fortalecer el rol rector del ministerio porque tenemos que ordenar, para poder ordenar nuestras redes, para poder remirar, por ejemplo, esta cuestión de los ¿Sabe qué, ministra? inventarios. No hay de otra porque además nos pasamos la vida en el Perú hablando de corrupción, rasgándonos las vestiduras sobre la corrupción. Y veamos pues lo que son los gobiernos regionales, lamentablemente. Tenemos varios presidentes adentro o gobernadores en la canasta, otros tantos con problemas. Entonces, claro, en medio de todo algún tipo de fiscalización se puede llegar a avanzar en un nivel centralizado. Pero el hecho es que no estamos preparados para entregar, por ejemplo, algo tan importante como todo el manejo de la salud de los peruanos a administraciones Mira, yo creo que una de las no cosas están es que listas. tenemos que despolitizar la salud y tenemos que en este momento yo diría que tenemos que fortalecer, además del rol rector, tenemos que fortalecer la salud a nivel nacional, porque la salud no tiene fronteras. Mira que el mundo se ha dado cuenta que la salud no tiene fronteras, porque ahora no solamente se habla de salud pública, sino se habla de salud global, porque la salud y las enfermedades trascienden fronteras. Entonces no podemos tener, porque nos está pasando, ¿no?, que un paciente para poder ser transferido, hay zonas en regiones que están más cerca de otra región por frontera que de su propia capital. Entonces, sin embargo, para poder transferir un paciente de aquí hasta un hospital o a un nivel donde se le pueda atender, tenemos que tener un convenio de región a región. Y si no existe ese convenio, el paciente, ¿qué pasa? Entonces, creo que ese tipo de cosas tenemos que mejorarlas. Y en el tema de la salud pública, yo creo que ahí hemos avanzado mucho. Siendo salubrista, teníamos cobertura de vacunación pobrísimas, pero hemos logrado, por ejemplo, en el asunto de la vacunación contra el virus de papiloma humano, que previene el cáncer. Ahora tenemos vacunas que previenen el cáncer. Esta vacuna y la vacuna contra hepatitis, son dos clarísimas. Hemos logrado incrementar 50% la cobertura de vacunación. Ahora estamos por encima de 85%. Tengo que felicitar a algunas regiones que han logrado tasas increíbles, pero otras que se quedan atrás. Vacunar a una niña en 5º grado significa darle un futuro sin cáncer, en un país en el que una mujer se muere cada 5 horas por cáncer cervical. También hemos empujado vacunación contra influenza, pero que tenemos que seguir trabajando y descentralizar el manejo del cáncer. Ya tenemos en algunas regiones, como por ejemplo Loreto, la posibilidad de dar quimioterapia ambulatoria y tenemos que seguir avanzando en esto, o la telemamografía. Que se trasladen solamente los casos que justificas al Claro, final un traslado. o incluso tú puedes trasladar, Porque es hacer todo un todo el drama, el estudio. tema del cáncer con quienes vienen de provincias, tienen que venir en muchos casos con los familiares. Y Es tenemos todo las un trauma capacidades adicional. y la tecnología nos lo permite. Y la otra cuestión que quisiera, porque vamos avanzando, la tecnología nos permite avanzar, no solamente como la telemamografía, con la telemedicina, sino también quiero comentarte porque estamos trabajando, ya comenzamos con las historias clínicas electrónicas. Tenemos 500 establecimientos con historia clínica electrónica materna en 8 regiones, que además le permite mandarle a la madre mensajes de texto para sus citas y sobre sus recomendaciones de salud. Y recientemente hemos lanzado este app que se llama Ahorromet. Hemos conversado aquí en el programa. Ahorromet, en el cual tú puedes colocar el nombre del medicamento que requieras, porque voy a poner uno que es muy común, el Panadol. Te da todas las opciones, que son opciones no solamente genéricas, sino comerciales, todos. Tú escoges y encuentras no solamente los precios, sino que vas a encontrar
encuentras en el mapa Cerca. los establecimientos ¿Dónde más tiene usted cerca y cercanos cuánto le va a costar? y cuánto más barato. Y sobre todo para decirle a la gente que nos ayude, porque tenemos la opción de que nos den sus ¿Puede opiniones. enseñarnos la aplicación a esta cámara? Vamos Aquí ahí está. está el mapa donde le ubica a usted las farmacias cerca de donde usted está parado o parada, y ahí le van a decir cada establecimiento el ¿Cuánto medicamento que usted busca, cuánto cuesta. Y sobre todo les pedimos que nos den su opinión, porque esto está basado en todo un trabajo que estamos haciendo, un observatorio en todas las farmacias y boticas. Ellas reportan qué medicamentos tienen y a cuánto lo venden. Esto es para evitar la concertación de precios, es decir, que la gente se ponga de acuerdo. Así que si ustedes nos avisan y si los precios no corresponden o tenemos alguna cuestión, eso nos permite a nosotros fiscalizar. Tecnología al servicio de la salud. Bueno, estas entrevistas de balance plantean pues desafíos porque el tiempo es corto, los temas son mucho más, nos quedamos en cartera otros como la situación del norte del embarazo adolescente, que es un problema tan complicado en nuestro país, los desafíos que hay. Le pido que nos visite dentro de muy poco, porque si hay un tema que le interesa al peruano, y TV Perú tiene penetración en más del 90% del país, es la salud. Así es, y muchas gracias. No tenemos competencia. Vamos a seguir trabajando porque podemos mejorar la salud y lo vamos a hacer, avanzando y trabajando de manera conjunta. Suerte, Patricia García, en este segundo año de administración. Vámonos a una pausa y regresamos con mucho más en TV Perú Noticias.